Y seguimos hablando con un argentino, pero también muy conocido dentro de las actividades empresariales de Uruguay por ser un consultor internacional, un analista de esos que tienen justamente países como Argentina. También en Uruguay hay algunos analistas de gran nivel, se me viene a la mente Vázquez Platero, pero este Víctor Tonelli es sin lugar a dudas uno de los destacadísimos, así como Iriarte. Son argentinos que tienen opinión sobre los mercados internacionales e influencia a través de su visión en muchos países. Aquí en Uruguay los dos, tanto Iriarte como Tonelli, son considerados figuras importantes del mundo de la ganadería. Por eso lo consultamos para entender esta actualidad del mundo y también de Uruguay. Vamos a disfrutar de la generosidad de el consultor argentino Víctor Tonelli, uno de los destacados analistas internacionales que tiene el mundo de la carne, para saber qué está aconteciendo en el mercado mundial, qué puede pasar a medida que avancemos en el combate con esta pandemia que tiene a todo el planeta realmente complicado, pero que indudablemente necesita de la información y la visión de quienes están un paso adelante. Por eso recurrimos a este contacto, a este argentino, que es un profundo conocedor de la realidad de Uruguay. ¿Qué tal? Hola Ramiro, bueno, muchas gracias por el llamado, y por supuesto por la presentación. Eh, bueno, el mercado mundial está francamente muy complicado porque la pandemia en el hemisferio norte está haciendo estragos, como lamentablemente en casi todo el mundo. Y bueno, y dos víctimas importantes, o dos mercados víctimas importantes para Argentina y para Uruguay, por supuesto, son Israel, que anticipó la vuelta de los raminos y por lo tanto se cortó la faena kosher, que tenía, digamos, buen nivel de integración con el novillo. Y desde ya el gran problema hoy está en Europa, ¿no? Europa que prácticamente ha cerrado los restaurantes, o le saco el prácticamente, ha cerrado los restaurantes y hay que entender muy bien que el destino principal de los cortes valiosos que van del novillo para Europa, especialmente los que van en cuota Hilton, pero también integran la 481, me hablo más que nada en los que se llaman steak cuts o parte del rampalón, que hacen, que integran muy con un alto valor y participan con alto valor en la integración del novillo. Hoy está cerrado, eso representa arriba del 90% del consumo que se envía a Europa, es en este destino. Toda la salida estomareña está prácticamente cerrada, de forma tal que ahí arranco, digamos, el principal problema que tiene hoy el mercado internacional es que no hay quien demande este tipo de cortes que se consumen en restaurantes de alto valor y hoy no lo está teniendo. Y el consumidor tampoco lo consume en general. En el hogar no existe esta costumbre porque además es un consumo más vinculado a las relaciones sociales y al disfrute que a la ingesta diaria, ¿no? Adicionalmente también se está complicando el negocio del cuero y el negocio de las menudencias, dos negocios que son muy importantes en la integración del valor final del animal. Así que mientras dure, digamos, esta pandemia, eh, cortes de alto valor, cuero y menudencias, diría que son muy problemáticas y todo esto es parte inherente al novillo de calidad. En cuanto a la vaca, China está volviendo. China de alguna manera ha pegado la vuelta a la pandemia más rápida de lo que se esperaba. Y China está volviendo, gradual, pero progresivamente al mercado. Está haciendo importaciones de cierta magnitud. En general está importando más en volumen de lo que importaba en el mismo bimestre del año pasado. Por supuesto, bastante por debajo de lo que fue el último trimestre del año pasado, pero si uno hace la comparación interanual, China está importando en enero y febrero más que el año pasado, marzo sigue subiendo, está ajustando precios al alza, despacio, pero de nuevo en camino firme.
Y siendo China, que ha sido el gran motor del cambio en la demanda del 2019, que sigue teniendo este faltante estructural de los 20 o más millones de toneladas por la pérdida del sector porcino, que es tremendamente impactante en su consumo y en el mundo, va a seguir teniendo una demanda muy firme. De forma tal de que vuelva ahora ya es una señal importante porque está volviendo a dar actividad gradualmente, insisto, tampoco ninguna locura, pero va creciendo, pero nos permite entrever que si todo sigue en este camino, probablemente en los próximos 2 o 3 meses China vuelva a niveles todavía mucho más importantes y seguramente con precios crecientes. Para el resto, digamos, sobre todo Europa, Israel, bueno, no vuelve hasta dentro de 2 meses, en el mejor de los casos, y como mínimo hay que esperar eso en Europa, 2 o 3 meses más, para que de alguna manera la pandemia ceda. Va a llegar el periodo estival, que con las propias temperaturas también ayudará a paliar o mitigar esta enfermedad. Y seguramente de acá a 2 o 3 meses recomenzarán las actividades. Después habrá que ver, por supuesto, qué tan dañado quedó la economía mundial y qué impacto va a tener en nuestro negocio. Pero está muy claro, muy, muy claro, y en eso sí tienen que tenerlo claro, sobre todo los productores, que el faltante de carnes es de tal magnitud que a poco que se reinicie cualquier actividad no habrá carne suficiente para abastecer ese faltante, particularmente en China, y por lo tanto los precios y la actividad en el segundo semestre seguramente lo vamos a estar viendo con otros ojos. Dejará seguramente la pandemia una crisis imponente en todos los países o en prácticamente todos los países del mundo. Y como se sabe, los mercados se mueven con las expectativas. La confianza se genera justamente en expectativas. Los inversores se espantan cuando hay miedo. En el caso de la carne, da la sensación de que por ese lado el sector ganadero o el sector agropecuario no tiene el problema que tienen otros rubros o que tendrán otros rubros en la economía mundial. Sí, Ramiro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Claramente, dentro de esta enorme, digamos así, catástrofe, el sector agropecuario en términos generales probablemente es uno de los sectores menos afectados, si cabe la expresión, más favorecidos dentro de la sociedad y de la economía, entre otras cosas y fundamentalmente porque genera alimentos y uno puede prescindir de cambiar el auto o puede prescindir de cambiar o comprarse una camisa o de cambiar los muebles o tantos otros productos que hacen a la economía cotidiana, pero claramente no deja de comer y digamos, esto se suma la eventual caída en el consumo es menor en términos relativos o será menor si la proyectamos, vuelvo a decir, al segundo semestre de este año que el faltante global que hay, ¿no? Con lo cual yo diría probablemente vamos a ser uno de los pocos sectores menos dañados, si cabe la expresión, el daño todos lo vamos a tener de todo tipo, pero menos dañados de hacia el futuro. Si hay un sector que seguramente va a tener chances de volver a una actividad medianamente normal, con rentas razonables y sosteniendo su actividad, es nuestro sector. Así que sí, coincido totalmente, el daño va a estar, yo lo planteo en estos términos siempre en forma, si cabe la expresión, atemporal, porque es imposible saber cuándo esto va a calmarse y cuándo se recupera y en qué magnitud, pero sí tengo la seguridad que cuando ocurra, y tal vez estemos hablando de 3, 4 meses más, que se recupere gradualmente, no estoy diciendo que volvamos a la normalidad, nos va a encontrar en la punta de partida, ¿no? En el pole position, como se suele decir en las carreras automovilísticas.